Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias por permitirnos conversar, bueno, con nuestro invitado de hoy, que es Javier Corral. Gracias, Javier, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Javier Carmen. Corral, senador con licencia, bueno, senador que está en el proceso de participación por la presidencia del Partido Acción Nacional. Este fin de semana se llevó a cabo la elección por la presidencia del PAN entre Ricardo Anaya y Javier Corral Jurado. Se ha dado a conocer ya el cómputo final de este proceso interno por la dirigencia nacional, en donde se han dado a conocer los porcentajes, con un 81.91% para Ricardo Anaya Cortés y 16.03% para Javier Corral Jurado. Debo decir, Javier, que hicimos una invitación también a Ricardo Anaya, quien nos ha dicho que no podía participar, que no ha podido participar en este programa el día de hoy, dado que tiene una entrevista programada, no sé si ya salió o está por salir, en este mismo horario en la televisión mexicana de Televisión Azteca. Eventualmente estará en este programa en otro momento o en otra ocasión, pero es importante, Javier, revisar desde la perspectiva tuya un proceso importante, desde luego, porque estamos hablando de que es uno de los principales partidos políticos en México, que renovó esta dirigencia, acompañada de un proceso que has cuestionado muy seriamente. Tú llegas con un resultado muy adverso, evidentemente el resultado te es muy adverso. Tú has dicho que no le levantas la mano a que es considerado el ganador de la contienda. No levantar la mano de quien es considerado la figura victoriosa es no reconocer ese resultado, básicamente. ¿Por qué no levantar la mano de Ricardo Anaya? ¿Cuál es el cuestionamiento o los cuestionamientos a este proceso electoral interno de Acción Nacional? Bueno, efectivamente, pues los números resultan muy abrumadores en más de un sentido para un servidor y para la causa que convocamos. Pero, por lo pronto numérico. Por lo pronto numérico, pero realmente el sentido de decir no le levanto la mano es desligarnos de la legitimidad de este proceso, de su transparencia, de su legalidad, de la tradición democrática del PAN. Competí en un proceso sabiendo que el piso no estaba parejo, que las condiciones eran inequitativas. No fue por otra cosa por lo que llamamos a una rebelión de las bases. Nunca convocamos al Festival de la Democracia el 16 de agosto. Dijimos con toda claridad que nos enfrentábamos a una cargada, al aparato del partido, del Comité Nacional, de las dirigencias estatales, de los gobernadores de los estados, que hicieron un pacto en la Casa Puebla para primero tratar de imponer, por acuerdo de estos grupos que conforman el consorcio, lo que yo he llamado los cárteles que se han apoderado del partido, una pretendida candidatura de unidad. Casa Puebla. Desde donde se irradia poder y dinero para el partido y de donde se construye una estructura paralela para quien busca ser el candidato a la presidencia de la República, Moreno Valle. El gobernador de Puebla. El gobernador de Puebla. En Puebla pasan cosas ¿Ahí execrables. se decidió la candidatura? Ahí se dio el doble destape. De ese hecho, yo tomo impulso para lanzar una candidatura y un movimiento, una campaña que desde el principio lo dijimos con toda claridad, estaba cuesta arriba, porque veíamos todos los amarres. La campaña se había venido fraguando de Anaya desde meses atrás. Había venido utilizando la propia estructura del partido, los tiempos de la televisión, los tiempos oficiales para promoverse y se había encaminado hacia allá. Se esperaba que compitiera Margarita Zavala, dijo no, yo voy por la presidencia de la República y parecía quedar desierta esta contienda. A mí... ¿Por eso decidiste participar? Cuando Margarita Zavala sorprende y dice voy por la presidencia, no por la presidencia del PAN. No fundamentalmente ahí. Debo decirte que yo pensé incluso en ese momento que había algún acuerdo, porque ella habla de una dirigencia de consenso y luego sale inmediatamente Anaya con un video donde habla de la candidatura de unidad. Entonces dije, bueno, ya se pusieron de acuerdo. Sin embargo, el primer acto de Anaya tras ese video es ir a Casa Puebla a fotografiarse con Moreno Valle y a reconocer de dónde está emanando ahora también un poder en el partido. Esa imagen, por supuesto que a mí me llamó mucho la atención, me sacudió ver lo que venía
La imagen Moreno Valle. Anaya, los Ricardo gobernadores, Anaya. los senadores, o sea, ya todo arreglado, todo apalabrado. Para una candidatura de unidad. Para una candidatura de unidad, sin que se discutiera realmente entre el partido lo que había pasado el 7 de junio. O sea, pretendían darle la vuelta a la hoja de lo que es el resultado más deplorable que el partido ha enfrentado en los últimos 25 años y que planteaban continuar sin mayor ejercicio crítico, sin mayor reflexión, sin hacerse cargo de que son ellos en gran parte los responsables de este deterioro institucional y esta pérdida de confianza de los electores hacia el partido el 7 de junio. Para quien ve este programa en otros lugares, ¿qué le pasó al PAN el 7 de julio? Pues que obtuvimos el porcentaje de votación más bajo de los últimos 25 años en la historia del PAN, que en lugar de ganar escaños perdimos algunos lugares en la Cámara de Diputados y perdimos bastiones importantes. No ratificamos Sonora, el gobierno, pero además tuvimos una muy baja considerable en algunos estados que eran bastiones del PAN, como Jalisco. Dejamos ir una oportunidad fundamental como Nuevo León, y en varios estados el PAN se fue al cuarto y al quinto lugar de las votaciones en esas entidades. Una tragedia política que... ¿Que castigaba qué cosa? ¿Perdón? ¿Que castigaba qué? Votaciones así significan bueno, castigo. Por supuesto que hemos recibido, estamos en una evolución hacia, yo digo que hacia lo peor. La pérdida de confianza tiene que ver con un desdibujamiento del PAN, no solamente como un partido de principios y de valores, un partido democrático, un impulso democratizador, está desdibujado como oposición al régimen de Peña Nieto. El gran problema del PAN es esta colusión de intereses del consorcio con la corrupción política de Peña Nieto. ¿A qué le llamas consorcio? A esta coalición de grupos, de cacicazgos, que han podido agrupar en un consorcio donde prácticamente como socios se distribuyen las acciones del partido, se distribuyen candidaturas, cargos partidistas, la administración del presupuesto, la interlocución con el gobierno, para sacar tajadas a sus intereses. Un consorcio que formó Madero con Moreno Valle, Santiago Krill, Ricardo Anaya, que ha sido el operador de todas estas cuestiones, lo traen y lo llevan para distintos lados, lo han sabido utilizar, y este consorcio en muchos es el responsable de este deterioro. Cualquier país del mundo, los dirigentes políticos que conducen a un partido político a los resultados electorales como los del 7 de junio, pues no solamente no se reeligen, renuncian, incluso se adelanta un relevo para corregir. Pero acá pues ha habido una nueva, se ha impuesto de nueva cuenta este grupo a través de esta elección. Déjame, Javier, hacer una pausa y regresamos con el hilo de la conversación. Estás haciendo señalamientos muy graves, digamos, respecto a la calidad democrática de este proceso. Estás señalando situaciones, ¿llamarías fraudulentas? Fíjate ¿Qué palabra Déjame hacer una pausa y regresamos en este punto. ¿Cómo no? Exactamente, ¿qué es lo que dices respecto a la calidad del proceso en el PAN? Incluso, adelanto la pregunta, ¿lo impugnarás? ¿Lo dejarás así? ¿Qué vas a hacer después de la pausa? Regresamos. Bueno, Javier Corral, estamos en esta conversación. Me quedé en la parte donde, a ver, te pregunto, después de que describes un proceso dentro de un partido político tan importante como el PAN en México, en donde dijiste no hubo piso parejo, el padrón estaba inflado por un lado y rasurado por otro, en fin, todo eso que has descrito hace que este proceso sea para ti un proceso, ¿qué palabra usas? Pues inequitativo, desigual. Fraudulento no usas. Estas formas de inequidad, este padrón inflado, la compra de votos, el acarreo de votantes. ¿Acarreo? Acarreo, claro que se acarreó. ¿Cómo documentas eso? ¿De dónde salió? No, incluso están las fotografías circulando en redes, y los periódicos han sacado varias, sobre todo las muy extensibles de Veracruz, en tanto Yuca es una zona de impunidad que la han mantenido porque allá hay un cacique pues que les otorga de entrada 4 o 5 mil votos y lo mantienen. Le dicen el Chapito Guzmán, porque se llama Joaquín Guzmán,
pero tiene otro apellido. Un homónimo del Chapo Guzmán. Ha sido 3 veces diputado local, 2 veces presidente municipal de Tantoyuca, y con él se acuerdan este tipo de cosas. El acarreo fue hormiga, como lo hace el PRI, en diferentes partes del país. Aquí mismo en Benito Juárez, en la delegación y en la Miguel Hidalgo, acarrearon en camionetas. Hubo una gran movilización. El gran problema de esta elección es que todos estos elementos de inequidad plantean un grave problema. El principal problema del partido es la corrupción. El partido se corrompió. Desde que tú permites procesos de afiliación masiva, en donde en un mes en el estado de Puebla se incrementa el padrón del partido con 6,870 miembros, ¿no?, que nosotros documentamos ante el TRIFE. Esa misma resolución del TRIFE que valida el padrón inflado, pues no es más que signo de la corrupción política que vive el país. Magistrados electorales, funcionarios electorales que son nombrados por un sistema de partidos corrompido, pues no tiene más que avalar las decisiones de los partidos políticos. Javier, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a impugnar el resultado? No tenemos instancias. ¿En el PAN no hay instancias? Bueno, hay una comisión, pero empezamos impugnando la comisión, porque la conformaron al gusto de Anaya. Acreditamos que 3 de las integrantes de esta comisión, en un acto de deslealtad con el partido y ni siquiera teniendo rubor por su propia imagen y prestigio, se fueron a ser autoridades electorales cuando estaban metidas en la campaña de Anaya. Entonces ahí perdimos totalmente la confianza de entrada en esa comisión. La impugnamos incluso en el tribunal, no pasa nada. ¿El tribunal no podría procesar esa queja? No, no la han procesado. Validó 4 días antes. Pregunto, ¿en el tribunal se encontraría espacio para reclamar lo que dices? Lo reclamamos. Después de la elección, digo yo. No, lo reclamamos antes. Y el tribunal ahí estuvo en un pimponeo regresando la impugnación a las comisiones del partido. O sea, en un juego orquestado, planeado, 4 días antes de la elección, el TRIFE avaló el padrón inflado del partido. El mismo padrón inflado que Anaya dijo que tenía que revisarse y que ser depurado y responder a los parámetros internacionales. Pero mientras lo usó para llegar. O sea... revisarlo después de la elección. Sí, claro. Revisar el padrón después de la elección. Ofreció que lo va a depurar, porque está muy preocupado por estos procesos de afiliación masiva, pero se montó en él para llegar a la presidencia del partido. Por eso digo que todos estos hechos a mí me impiden levantarle la mano a Anaya, porque yo no le voy a otorgar ese aval. Además, no creo en eso. ¿No crees en eso? No creo en el proyecto de regeneración de ellos. Están impedidos para... ¿Por qué? Pues tienen primero acuerdos con el gobierno de Peña Nieto muy profundos. Se han dedicado a aplaudirle a Peña Nieto en lugar de contrapesarlo. Le han dado a Peña Nieto todo lo que ha pedido. Es un grupo que está coludido con el gobierno de Peña Nieto desde el partido. Han guardado silencio frente a tragedias fundamentales del país y escándalos de corrupción. De hecho, a Peña Nieto este grupo le dio, para lavar cara, una reforma anticorrupción que no tocó al presidente de la República. A ver, si algo cuidó Madero y Anaya fue no tocar a Peña Nieto en la reforma con la que se envolvieron publicitariamente en la televisión nacional para promoverse personalmente. Bienvenido. Gracias, Javier Carmen. Corral, senador con licencia, bueno, senador que está en el proceso de participación por la presidencia del Partido Acción Nacional. Este fin de semana se llevó a cabo la elección por la presidencia del PAN entre Ricardo Anaya y Javier Corral Jurado. Se ha dado a conocer ya el cómputo final de este proceso interno por la dirigencia nacional, en donde se han dado... Buenas
noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias por permitirnos conversar, bueno, con nuestro invitado de hoy, que es Javier Corral. Gracias, Javier, por estar aquí en la televisión mexicana de Televisión Azteca. Eventualmente estará en este programa en otro momento o en otra ocasión, pero es importante, Javier, revisar desde la perspectiva tuya un proceso importante, desde luego, porque estamos hablando de que es uno de los principales partidos políticos en México, que renovó esta dirigencia, acompañada de un proceso que has cuestionado muy seriamente. He dado a conocer los porcentajes, con un 81.91% para Ricardo Anaya Cortés y 16.03% para Javier Corral Jurado. Debo decir, Javier, que hicimos una invitación también a Ricardo Anaya, quien nos ha dicho que no podía participar, que no ha podido participar en este programa el día de hoy, dado que tiene una entrevista programada, no sé si ya salió o está por salir en este mismo horario. Tú llegas con un resultado muy adverso, evidentemente el resultado te es muy adverso. Tú has dicho que no le levantas la mano a que es considerado el ganador de la contienda. No levantar la mano de quien es considerado la figura victoriosa es no reconocer ese resultado, básicamente. ¿Por qué no levantar la mano de Ricardo Anaya?